Bienvenidos a la clase número 2 de electricista instalador. Hoy vamos a estar viendo historia de la electricidad, sí, las fechas más importantes, los descubrimientos más relevantes y quiénes fueron los encargados de realizar estos experimentos, estos descubrimientos. Como habrán visto, todo lo que va a estar explicado en esta clase está contenido en el material de la clase número 1, así que vamos a estar revisando, ¿sí? Y explicando detalladamente todo lo que dice el material. Bien, lo primero que se van a encontrar en el material sí que explica que hacia el año 600 a.C., un personaje que fue filósofo y científico, conocido como Tales de Mileto, había comprobado, ¿sí? Que al flotar un trozo de ámbar lo cargaba estáticamente y éste podía atraer materiales más livianos hacia él. En esa época se creía que la electricidad residía, ¿sí? O estaba contenida adentro del objeto frotado. Eh, Justamente desde esa época, ¿sí? El término de electricidad provenía del vocablo griego electrón. Electrón, ¿sí? Significaba ámbar, y este ámbar justamente es el que se creía que tenía propiedades eléctricas. En los dominios de la antigua Roma ya se explotaba un mineral conocido como magnetita que también tenía estas propiedades de atraer otros objetos hacia él. No fue hasta la época del Renacimiento, ¿sí? Hasta que cuando se empezaron a realizar los primeros estudios, ¿sí? Más profundos, en los cuales la electricidad estaba relacionada con el magnetismo. Antes del año 1800, ¿sí? A finales de 1700, el estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos solo interesó a unos cuantos científicos, como Gilbert, Coulomb, Galvani, von Guericke y Benjamin Franklin, o Alessandro Volta. Algunos otros hicieron importantes contribuciones al aún insuficiente y fragmentado conocimiento de la electricidad. Todos estos investigadores, ¿sí? Antes del 1800, realizaban experimentos debido o motivados, mejor dicho, por la curiosidad intelectual, ¿sí? No se conocía todavía cuál podía ser el aprovechamiento principal de la electricidad. En sus hogares, la población iluminaba sus hogares con velas alimentadas por aceite de ballena o petróleo, y la potencia motriz normal de aquella época era suministrada por las personas o por los caballos, ¿sí? El inglés William Gilbert comprobó que algunas sustancias se comprobaban como el ámbar cuando eran frotadas y atraían objetos livianos, mientras que otras no ejercían ninguna atracción. A las primeras, a las que ubicó el cristal, el azufre y la resina, las llamó eléctricas, mientras que a las segundas las llamó aneléctricas, ¿sí? Es decir, a las que no conducían las llamó eléctricas, fíjense al revés que hoy en día, y a las que conducían las llamó aneléctricas. A principios del siglo XIX, el conde Alessandro Volta construyó la primera pila galvánica, ¿sí? El primer acumulador de energía. Colocó capas de zinc, papel y cobre y descubrió que si unía la base de zinc con la última capa de cobre, el resultado era una corriente eléctrica que fluía por el hilo de la unión, ¿sí? Este sencillo aparato fue el prototipo de las pilas eléctricas, de los acumuladores y de toda corriente eléctrica producida hasta la aparición del dínamo. Eh, Cabe acá aclarar, sí, que la pila es una unidad con una sola capa de materiales conductores de distintas características, como en este ejemplo, el cobre y el zinc, y la batería, ¿sí? Son la superposición de distintas pilas, una a continuación de la otra, todas conectadas en serie. Mientras tanto, Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de materias conductoras, postulando su ley, en la cual se relacionaba la resistencia, la intensidad y la tensión. Estas son tres de las magnitudes más importantes de la electricidad, ¿sí? En 1819, Ørsted descubrió que una aguja magnética colocada en un hilo se apartaba de su posición inicial cuando pasaba próxima a ella una corriente eléctrica. Postuló que las corrientes eléctricas producían un efecto magnético,
y de esta simple observación salió la tecnología del telégrafo. Sobre esta base, Ampère dedujo que las corrientes eléctricas debían comportarse del mismo modo que los imanes. El descubrimiento de Ampère llevó a Faraday a suponer que una corriente que circulaba cerca de un circuito induciría otra corriente en él. El resultado de su experimento fue que esto solo sucedía al comenzar y al cesar el fluir de la corriente en el primer circuito. Sustituyó la corriente por un imán y encontró que su movimiento en la proximidad del circuito inducía a este una corriente. De forma que pudo comprobar que el trabajo mecánico empleado en mover un imán podía transformarse en corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, que acercar y alejar un imán de un bobinado de cable inducía en este bobinado una corriente, ¿sí? Una tensión. Hacia mediados del siglo XIX se estableció la distinción entre materiales aislantes y conductores, los que fueron llamados por Gilbert eléctricos, ¿sí? Eran aislantes, y los conductores eran los que él mismo había llamado aneléctricos. Esto permitió que se construyera el primer almacenador rudimentario. Estaba formado por dos placas conductoras que tenían una lámina aislante entre ellas. Fue conocido como botella de Leyden, perdón. Durante este mismo periodo ocurrieron impresionantes avances en la comprensión de los fenómenos eléctricos y magnéticos. El descubrimiento que llegó a ser fundamental fue alcanzado independientemente por Michael Faraday y Joseph Henry. Ampère y otros habían observado que los campos magnéticos eran generados por corrientes eléctricas. Sin embargo, ninguno había descubierto cómo se podían obtener corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos. Faraday trabajó en ello durante 10 años y logró el éxito formulando la ley que lleva su nombre. Posteriormente, construyó una máquina generadora de voltaje, según los principios de inducción magnética. Se tenía ahora una fuente de electricidad que rivalizaba las posibilidades de la pila voltaica y las botellas de Leyden. Joule descubrió a qué eran debidas las pérdidas de energía mediante la ley de Joule enunciada en en 1841, según la cual la cantidad de calor desprendido por un conductor al paso de una corriente eléctrica es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a la resistencia de dicho conductor y al tiempo durante el cual circula dicha corriente. Esto es lo que establece, ¿sí? La ley de Joule, ¿sí? Establece esta ecuación. Varios investigadores, Siemens, Watson, Barley, Graham, aplicaron los principios de inducción en la construcción de primitivos generadores eléctricos en el periodo comprendido entre 1840 y 1870. Casi al mismo tiempo, un fenómeno descubierto algunos años atrás atrajo especial atención como una práctica fuente luminosa. Se observó que cuando dos electrodos conducían corriente, se mantenían separados, se formaba entre ellos un arco eléctrico de intenso brillo. ¿Sí? Es una de las antiguas formas de iluminar, ¿sí? Es mediante lámparas de arco eléctrico. Los experimentos de Faraday fueron expresados matemáticamente por James Maxwell, quien en 1873 presentó sus ecuaciones, que unificaban la descripción de los comportamientos eléctricos y magnéticos y su desplazamiento a través del espacio en forma de ondas. En 1878, Thomas Alva Edison comenzó los experimentos que terminarían un año más tarde con la invención de la lámpara eléctrica, que universalizaría, el uso de la electricidad. Desde que en 1880 entró en funcionamiento en Londres la primera central eléctrica destinada a iluminar la ciudad, las aplicaciones de esta forma de energía se extendieron progresivamente. En Buenos Aires el sistema eléctrico comenzó con la aparición de la Compañía General Eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires en 1887. En 1882 se instaló el primer sistema de venta de energía eléctrica para el alumbrado incandescente en Estados Unidos. El sistema era de corriente continua, creada por Edison, o descubierta, mejor dicho, por Edison, de 3 cables de 220 volt y 110 volt. Y alimentó una carga de lámparas de Edison que tenían un requerimiento total de 30 kilowatts de potencia. Este y otros sistemas avanzados fueron el principio de lo que se convertiría en una de las industrias más grandes del mundo. Entre 1800 y 1810 se formaron
compañías comerciales de alumbrado a gas, primero en Europa y poco después en Estados Unidos. Hubo oposición al alumbrado por su potencia explosiva, al alumbrado por gas. Sin embargo, la ventaja básica de más luz a menor precio no podía seguir ocultándose, por lo que se acabó desarrollando la industria durante finales del siglo XIX, teniendo su punto culminante alrededor de 1885. Bueno, acá habla un poco más de lo que son las compañías de iluminación, que eran a gas, luego se transformaron a electricidad, luego pasaron a llamar compañías eléctricas de luz y fuerza, porque además de alimentar sistemas de iluminación, empezaron a alimentar motores. Luego se fueron encontrando con los problemas técnicos de la distribución de corriente continua, ¿sí? No llegaban ni siquiera a los 1000 metros de manera eficiente. En la década de 1890, la compañía Westinghouse, recién constituida, experimentó una nueva forma de electricidad denominada corriente alterna. Cabe aclarar, que el no lo dice, que esta corriente fue descubierta e impulsada por Nikola Tesla. Obviamente, entre Edison Electric Edison Electric, que después se pasó a llamar General Electric, y la Westinghouse, hubo una guerra, ¿sí?, de las corrientes. Una impulsaba la corriente continua y otra la alterna. Finalmente, la corriente alterna predominó debido a las ventajas que presentaba. El transformador de corriente alterna podía satisfacer un requerimiento necesario de cambiar fácilmente los niveles de voltaje y corriente. Los generadores de corriente alterna eran más sencillos, no tenían, no tenían escobillas, no tenían partes de rozamiento, ¿sí? Esto era mucho más versátil porque eliminaba los mantenimientos. Y los motores de corriente alterna, que todavía no eran versátiles, eran más sencillos y más baratos. Una vez que se estandarizó la corriente alterna, apareció prácticamente el concepto de estación central y y desaparecieron los problemas de las cargas lejanas. Este tipo de compañías tuvieron cada vez mayor número de clientes, ya que la mayor parte del incremento de carga se podía manejar sin que hubiera necesidad de incrementar la inversión de capital. Se abarató el costo por unidad de energía, lo que atrajo aún más clientes. Bueno, en todo el párrafo siguiente habla de frecuencias, ¿sí? No nos vamos a detener mucho en este punto, porque quiero, ¿sí?, pasar a la cronología y quiero como compartirles un video, ¿sí?, algunas partes de lo que fue la guerra de las corrientes, que es muy importante. Los descubrimientos de Tesla no solamente fueron la corriente alterna, ¿sí?, el motor asincrónico por inducción, también fue un desarrollo que lo inició él. El transformador, ¿sí?, como lo conocemos hoy en día, también fue impulsado, mejorado y desarrollado básicamente por él. El- lo único que queda importante para decir en el manual es que la corriente alterna sigue presentando un único problema, que es su almacenamiento. No se puede almacenar de manera eficaz, definitiva y en grandes cantidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Bueno, voy a pasar a mostrarles, ¿sí?, algo que ustedes ya seguramente vieron y está en el material, que es esta cronología. ¿Sí? Esta cronología que es muy importante, interesante que la conozcamos. Estoy agrandándolo para que sea fácil de que ustedes lo puedan ver. Bueno, espero que lo puedan ver bien. Bueno, esto es a modo de resumen, ¿sí? En el 600 a.C., Tales de Mileto descubre que al flotar el ámbar, este atrae objetos más livianos. Hacia el 1800, Volta descubre la pila eléctrica. 1819, Ørsted descubre el efecto magnético de la corriente eléctrica, probando que la electricidad produce magnetismo. En 1821, Faraday describe el principio del dínamo, que es el primer generador de corriente continua. Generador, ¿sí? No es que es un almacenador, porque existían otras fuentes de corriente continua, como las vimos. En 1827, Ampère descubre las leyes que relacionan la fuerza magnética con la corriente eléctrica. En el 27 también Ohm establece la ley de la resistencia, la ley de Ohm.
En el 31 Faraday descubre la inducción electromagnética, confirmando así que el magnetismo puede producir electricidad. En el 79 Edison inventa la lámpara eléctrica. En 1880 comienza a funcionar la primera central eléctrica en Londres. En 1887 se inicia el sistema de iluminación eléctrica en la ciudad de Buenos Aires. Y en 1908 Onnes descubre el principio de superconducción. Bien. Hicimos un rápido repaso, ¿sí? Descubriendo, yo siempre, para no desperdiciar 100 minutos de clase, trato de decirles siempre los puntos más importantes de todo el material para que los tengan en cuenta, para que los tengan presentes, sí, como lo más importante a leer y a repasar. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes la introducción de lo que fue la Guerra de las Corrientes, ¿sí? Y voy a ir saltando a los puntos más importantes. Puse pausa porque quiero chequear. Me parece que no se estaba compartiendo el sonido. La introducción dice: la electricidad tiene el poder de la vida y de la muerte, ¿sí? No se asusten. Es un poco dramática la introducción. A finales del siglo XIX, desvelar esta fuerza de la naturaleza es tan tentador como peligroso. No está verificada, ni demostrada, ni es controlable. Enormes fortunas y mentes brillantes se enfrentarán entre sí en una batalla encarnizada por cosechar el poder de la electricidad. Thomas Edison, Nikola Tesla, dos inventores con visiones opuestas en rumbo hacia una colisión entre sí y con la historia. Caballeros, les presento el futuro de la electricidad. Es la guerra épica por dar energía al mundo. Edison contra Tesla. Genios. Un grupo de jóvenes ingenieros está siendo presionado para que encuentren una solución a un reto difícil. ¿Cuántos inventos llevamos? No lo sé, tal vez 100. Persistencia, paciencia, perseverancia. Cuando algo no funciona, siempre hay otra solución. Con solo 31 años, Thomas Edison es el inventor más famoso del planeta. Ya ha presentado al mundo un invento asombroso, el fonógrafo. Y se ha ganado el sobrenombre de Mago de Menlo Park. Edison representa para mucha gente la esencia del talento yankee. Era brillante, era visionario, pero al mismo tiempo era un hombre de negocios extraordinariamente decidido y pragmático. Su éxito como inventor no tiene rival.
Pero ahora Edison está intentando hacer algo que nadie ha hecho nunca. Crear una fuente de luz segura y barata que pueda sustituir a la lámpara de gas. Y que use como fuente de energía la electricidad. Ha realizado más de 100 experimentos fallidos. Pero ahora, en octubre de 1879, Edison está a punto de encontrar el elemento que permitirá que su bombilla haga una combustión uniforme, segura y repetible. El carbón. El uso de un filamento de carbón es un gran avance. Pero el invento de la bombilla eléctrica es solo la mitad de la batalla. Para reemplazar la luz de gas por electricidad, Edison tendrá que diseñar y construir toda una nueva industria. No bastaba con tener una bombilla. Recordemos que en 1879, cuando Edison estaba trabajando en esto, no había enchufes, no había generadores, no había cableado en las casas. Así que si querías tener luz en tu casa o en tu negocio, tendrías que construirlo todo. Eso significa que Edison tenía que pensar en términos de todo un nuevo sistema. Pero Edison no es el único genio que intenta resolver el problema de la electricidad. Al invertir el flujo de la corriente eléctrica, la dinamo puede funcionar como motor y también como generador, dando al menos el potencial para que... Desperdiciar energía. Señor Tesla. Hay demasiada fricción. Si se eliminan los conmutadores, aumentará la eficacia de la máquina. ¿Y cómo creamos un campo en rotación sin los conmutadores? No lo sé. En una universidad de Austria, un ambicioso estudiante de física está formulando una idea para un método de generación de electricidad radicalmente novedoso. Su nombre es Nikola Tesla. Nikola Tesla tenía una visión, la visión de lo que llegaría en el futuro. Tesla tenía grandes sueños y tenía la genialidad para hacerlos realidad. Un generador crea una corriente eléctrica que invierte su flujo periódicamente de forma natural. Ahí hago una pausa, ¿sí? Porque quizás esté mal la traducción. Cuando habla de generadores que invierten el sentido del flujo de la electricidad, está hablando de alternadores, ¿sí? Es decir, de generadores de corriente alterna. Porque también existen generadores de corriente continua, como el dínamo. En muchos manuales viejos van a encontrarse, o en este video, pueden encontrarse que cuando habla de dínamo, de la dínamo, hablan de un generador de corriente continua, que lo es, y cuando hablan de generadores, ¿sí? Está generalizando en realidad los alternadores o generadores de corriente alterna, ¿sí? Vale esta aclaración porque existen generadores de continua y generadores de alterna. En tiempos de Tesla, la corriente eléctrica es generada transmitiendo esa corriente en una sola dirección. Se llama corriente continua. Pero Tesla imagina el aprovechamiento de la corriente alterna que produce naturalmente un generador. La corriente alterna sería una forma mucho más potente y eficiente de transmitir energía eléctrica. Pero hay un problema. Nunca se ha hecho hasta ahora.
Era algo muy radical porque nadie había pensado en cómo fabricar un motor de corriente alterna que pudiera funcionar. Todos pensaban en la forma tradicional de diseñar un motor, pero Tesla era un soñador. Podía imaginar una tecnología en su mente. Este será el futuro de Edison Electric. Thomas Edison está a punto de crear un sistema que le permitirá llevar su nueva bombilla hasta los hogares. Aquí está el primer generador. Y este es el segundo generador. Edison presenta a sus inversores su modelo de corriente continua como segura, simple y fiable. Espera convencerles de que su sistema puede ser el nuevo sistema de iluminación eléctrica en las casas de la gente. Tendremos más de 500 clientes. No está mal para empezar. Bienvenido a la estación Pearl Street. Situada en Manhattan, la estación de Pearl Street es la primera planta generadora del mundo. En 2 años, Edison construye 18 nuevas plantas. Pero cada una de ellas solo puede suministrar electricidad dentro de un radio de 800 metros. Realmente solo se podían construir plantas generadoras en ciudades muy pobladas, porque de otro modo no eran económicamente viables. Así que desde el primer momento, las zonas rurales y las poblaciones más pequeñas quedaban fuera de la ecuación. A más de 4.800 kilómetros de distancia, en una fábrica de Edison en las afueras de París, Nikola Tesla tiene una idea distinta. Durante años, Tesla ha estado intentando perfeccionar su propio invento, el motor de corriente alterna. Y ahora, por fin tiene un prototipo que funciona. Pero para demostrar su idea, Nikola Tesla tendrá que viajar a América y enfrentarse al científico más famoso del mundo. Bueno, solamente la introducción, si les quería mostrar, es muy interesante, lo mismo que hay otra película que si no me equivoco se llama La Guerra de las Corrientes. Después, cuando estemos en la clase de consulta, voy a compartir los links de los 2 videos para que lo puedan ver, para que vean de una manera más gráfica, ¿sí? Todo lo que fue el desarrollo, primero el descubrimiento, el desarrollo, la aplicación y sus grandes aplicaciones, ¿sí? La transformación y la generación de fuerza motriz de la corriente alterna. Bueno, chicos, es todo por la clase de hoy, ¿sí? Recuerden que está el sistema de mensajería para hacerme sus consultas. Está la clase de consulta, la clase Zoom de consultas, en 3 comisiones distintas. Los horarios los van a encontrar en el campus virtual. Y bueno, nada, los dejo con un saludo grande y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, hasta la próxima.